Bueno, debido a que hubo unos pequeños problemas con los videos anteriores, voy a volver a hacer la actividad, ahora a través de la plataforma Teams. Eh, bueno, tenemos acá un conjunto de datos, que en este caso están representando la cantidad de mascotas que tiene determinado grupo de familias. Supuestamente a cada familia se le preguntó cuántas mascotas tenía en la casa. La primera familia dijo dos, la otra dijo tres, la otra dijo dos, la otra dijo cuatro mascotas, y así con todo este conjunto de familias. Lo primero que vamos a hacer es construir la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados, o sea, sin intervalos. Y acá, si por simple inspección, vemos que las respuestas van desde el 1 hasta el 6. Entonces podemos escribir acá 1 y 2. Después simplemente seleccionamos y arrastramos hasta que aparezca el 6. Para saber cuántas veces está el 1, vamos a usar la función contar.si. Entonces, seleccionamos la celda al lado del 1, en este caso la B8, y voy a buscar la frecuencia aquí, o sea, la función, el insertar función. Como yo la he usado recientemente, acá donde dice usar recientemente, me aparece la función contar.si. Si a ustedes no le aparece, entonces van acá cuando dice todo, y acá buscan la función contar.si. Contar, contar, contar. ¿Qué está ahí? Contar.si. Yo, el rango es el sector en donde el Excel debe buscar el 1, que es el rango de celdas. Simplemente seleccionamos todas las celdas donde están los datos. Como después yo voy a hacer lo mismo con el 2, con el 3, el 4, 5 y el 6, vamos a dejar fijo el rango de celdas. Y para dejar fijo, ahí nos dice rango, antes de la letra de la celda colocamos el símbolo peso, antes y después. Entonces la A queda entre símbolos pesos. Y después la letra de la otra celda lo mismo, la J, antes de la J y después de la J. Y el criterio es lo que queremos que cuente o lo que queremos que busque. Yo quiero que busque el 1, entonces simplemente selecciono el 1 que está en la tabla, ese. No escribo el 1, no escribo 1, no hago esto, no escribo 1, sino que selecciono la celda donde está el 1 en la tabla. Y le colocamos aceptar. Hay 8 unos. Como nosotros ya dejamos fijas las celdas, nosotros ahora podemos, este 8, ahí donde aparece ese más de color negro en la parte, en la esquina inferior derecha, lo pinchamos y lo arrastramos y automáticamente va a contar los demás números. Si yo quiero saber si contamos bien si están todos los números acá, como corresponde, yo al final de la última frecuencia absoluta, que son los números de familias, lo voy a colocar en negrito y con rojo. Le voy a indicar al Excel que me sume estas celdas. Entonces yo voy acá puedo buscar la autosuma acá arriba, a la derecha, y ahí aparece la función suma, y le coloco automáticamente ahí el Enter. Hay 50 datos según esto. Bueno, nosotros tenemos una columna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas y filas tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 10 por 5, 50. 50 datos. Vamos ahora a la frecuencia absoluta acumulada. Así abrevié FAA, que sería nuestra N mayúscula sub I, frecuencia absoluta acumulada. Para eso vamos a ocupar la función frecuencia. Vamos acá a insertar función y buscamos la función frecuencia. Función frecuencia, aquí está, función frecuencia, aceptar. Donde dice datos, nuevamente seleccionamos todos los datos. Lo fijamos porque con la otra celda voy a hacer exactamente lo mismo. Lo fijamos con los símbolos pesos antes de la letra y después de la letra. Antes de la A y después de la A, antes de la J y después de la J. Y después en los grupos yo tengo que indicarle hasta dónde quiero que cuente.
La primera es que quiero que cuente hasta el 1. Aceptar. Y después copiamos el formato hacia abajo. Si ustedes se fijan, hizo bien el cálculo porque acá es 8 más 14 da 22, 22 más 14 da 36, 36 más 4 es 40, 40 más 6 es 46 y 46 más 4 es 50. Ahora vamos a la frecuencia relativa y lo vamos a dejar en porcentaje. La frecuencia relativa, vamos a nosotros hacer la fórmula, la vamos a escribir, y siempre que queremos escribir nosotros la fórmula, comenzamos con un igual, igual. Y recordemos que la frecuencia relativa, que sería nuestra h minúscula, su i, sería la frecuencia absoluta dividido en el total. Y como lo quiero en porcentaje, le coloco el por 100. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Tenemos nuestra primera frecuencia relativa. O sea, el 8 representa un 16% de los datos. Como en la frecuencia relativa siempre va a estar dividido en la B14, que es siempre dividido en 50, yo voy a fijar esa celda, el B14, antes de la letra símbolo peso, después de la letra símbolo peso. Y ahora yo puedo copiar sin ningún problema acá hacia abajo. Ahí está la frecuencia relativa. Ahora voy a hacer lo mismo con la frecuencia relativa acumulada, en porcentaje también. Recordemos que esta, bueno, la vamos a escribir, así que es con el igual. Esta en este caso es la frecuencia absoluta acumulada, esta, dividido en n, esa, y por 100 para dejarlo en porcentaje. Como toda la frecuencia relativa acumulada van dividido en 50, que sería la celda B14, vamos a fijar la celda B14 nuevamente acá también, con el símbolo peso, antes y después. Y ahora simplemente copiamos abajo y la última debería ser un 100. ¿Sí? Fíjense que acá yo ya lo había configurado para que me quedara con un decimal, pero yo podría configurar para que me queden 2 decimales. Yo simplemente selecciono acá, ya, el primero por ejemplo, formato de celdas, donde dice número ahí, y acá donde dice posiciones decimales, coloco cuántas posiciones decimales quiero. Supongamos que quiero 2. Y le coloco ahí aceptar. Y después copio el formato hacia abajo y me aparece todo con 2 decimales. Y lo mismo podría hacer con la otra. Vamos a con 2 decimales. Ahí 2 decimales en posición decimal. Aceptar y hacia abajo. Supongamos que yo quiero calcular algunas otras cosas, pero a lo mejor no tanto de la tabla, a lo mejor directamente del conjunto de datos que tengo acá arriba. Por ejemplo, quiero calcular la moda. Si quisiera calcular la moda, yo voy a insertar función y la función se llama moda. Ahí está, moda. Coloco aceptar. Y en la moda, yo selecciono todos los datos. Número 1, seleccionamos todos los datos y le colocamos a aceptar. Y me dice que la moda es 2. Claro que acá hay un pequeño problema porque el Excel, si ustedes se fijan, me está entregando, lo vamos a hacer de nuevo, miren, copiar la moda, moda. El que dice solamente moda, dice, esta función está disponible por compatibilidad con Excel y versiones anteriores. Devuelve el valor más frecuente o que más se repita en una matriz o rango de celdas. Dice moda 1, devuelve el valor más frecuente o repetido de una matriz o rango de celdas. El que dice moda varios dice, devuelve una matriz vertical de los valores más frecuentes o repetidos de una matriz o rango de celdas. Yo recién ocupé la fórmula de moda. Vamos a ocupar la de moda varios. Seleccionamos
los datos y que lo que vamos a aceptar. Me vuelvo a entregar el 2, pero acá hay un problema, como yo le decía antes, que si yo veo la tabla hay dos modas, ¿sí? Acá hay un pequeño detalle con el Excel, ¿sí? Pero lo vamos a dejar así por ahora, moda. Pero como en estadística son importantes las unidades de medida, vamos a colocar la unidad de medida, y la unidad de medida está acá en la primera columna, que son mascotas, y vamos a colocar dos mascotas. Después vamos a calcular el promedio, que es la media aritmética. Vamos acá a insertar función, voy a buscar acá usar frecuentemente la media aritmética, el promedio, que aceptar, seleccionamos todos los datos y que lo vamos a aceptar. Y ahí yo lo dejé con dos decimales. Y obviamente con su unidad de medida que es mascotas. Vamos a calcular var, que es la varianza. Aquí hay que tener cuidado porque existen varios tipos de varianza. Lo vamos a buscar aquí en todo. La varianza es var. La primera opción que aparece, que dice var solo, var, dice, esta función está disponible por compatibilidad con Excel 2007, o sea, para los Excel antiguos. El var.p. Dice, calcula la varianza en función de la población total. El var.s calcula la varianza en función de una muestra. ¿Sí? Entonces, los otros a nosotros por ahora no nos interesa. El var A, el var P. Entonces, me interesa estos dos. El var.p, que es calcular la varianza para una población, y el var.s, que es calcular la varianza para una muestra. Si yo considero que todos los datos que yo tengo arriba corresponden a una población, entonces lo que corresponde es usar var.p, que es la varianza para una población. Le colocamos aceptar. Acá debo seleccionar todos mis datos y simplemente aceptar. Me dice 2.20. Acá está con dos decimales. ¿Ah? No es que dé 2.20, está ya configurado para que me dé con dos decimales. Y yo sé que la unidad de medida es mascotas, pero al cuadrado. Ahora, acá al lado voy a calcular la varianza para una muestra, para que vean la diferencia. Voy a var.s ahora, calcular la varianza en función de una muestra, le colocamos aceptar, seleccionamos todos los datos y aceptar. Si lo dejamos con dos decimales para hacer bien la comparación, lo dejamos ahí dos decimales con la flechita, dos decimales, y esto sería mascotas al cuadrado. Bueno, fíjense que la primera varianza que calculamos, 2.20 mascotas al cuadrado, es la varianza poblacional. Y el 2.24 mascotas al cuadrado es la varianza muestral. Es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque en la fórmula de la varianza poblacional, a ver si se las puedo mostrar acá, la vamos a buscar. Las fórmulas son muy parecidas, pero parecidas nomás. Aquí vamos a buscar la fórmula de la varianza de la población, el var.p. Entonces busquemos aquí la formulita, que tiene que estar por acá abajo. Fíjense aquí la fórmula, está ahí. Dice x menos el promedio al cuadrado, dividido en n, ya. Esa parte me interesa, el dividido. X, que el dato, menos el promedio al cuadrado, dividido en n. Vamos ahora al var.s, al var de la muestra. Es muy parecida a la fórmula, pero dice dividido en n-1. Entonces, si yo acá tengo 50 datos, cuando calcule la varianza para la población va a ser dividido en 50, dividido en n. Pero si calculo la varianza para una muestra va a ser dividido en 50 menos 1, o sea, dividido en 49. O sea, siempre cuando calculamos la varianza para una muestra, el número que divide es
una unidad menos, una unidad menor que cuando calculamos la varianza por una población. Por eso que la varianza para la muestra siempre es más grande que la varianza para la población. Así que yo debo tener claro cuando yo calculo varianzas con Excel si quiero calcular una varianza para una muestra o para una población porque es distinto. Lo mismo pasa en la desviación típica o desviación estándar, que yo le coloqué acá DESTIP, es decir, desviación típica o desviación estándar. Tengo dos opciones. Puedo calcular la raíz cuadrada de la varianza, que ya la tengo, o yo busco la función para la desviación típica o desviación estándar, que es DESBEST. El DESBEST solo dice, esta función está disponible por compatibilidad con Excel 2007, ya es para Excel antiguo. El DESBEST.m dice, calcula la división estándar en función de una muestra. Y el DESBEST.p calcula la división estándar en función de la población. Ya vamos a calcular ese primero, de la población. Seleccionamos todos los datos y le colocamos a aceptar. Y esta sería mascotas, unidad. Si lo hago para una muestra, nos va a dar lo mismo, obviamente. DESBEST. Punto M para la muestra. Seleccionamos todos los datos y le colocamos a aceptar. Baja con dos decimales, igual que el anterior. Mascotas. Que me da un poquito más grande. Claro, porque en la división típica va a pasar lo mismo que en la varianza. Cuando calculemos la división típica para la muestra, va a dividir en n-1, o sea, en 49. Y para la desviación típica de la población, va a dividir en n, o sea, en 50. Que obviamente no va a dar distinto. Bueno, aprovechando estos datos, esto que está acá, lo vamos a copiar y lo voy a pegar aquí. Y vamos a hacer una gráfica. Por ejemplo, bueno, acá tengo datos cuantitativos discretos. Podría hacer una gráfica de columna. Selecciono. Puedo seleccionar el primer dato. O puedo seleccionar todos los datos. O puedo seleccionar la tabla completa con título y todo. Yo voy a seleccionar el primer dato. Voy a ir a insertar. Y vamos a buscar acá arriba el gráfico de columna. Si ustedes se fijan, me entrega dos columnas, una de color azul y otra de color naranja. Entonces, acá abajito sale estos cuadraditos que dice, el cuadrito azul dice número de mascotas y el naranjo dice número de familias. Eso se llama leyenda. Entonces, yo la leyenda se la puedo eliminar simplemente, si es que no la requiero, o la puedo dejar. Todo depende si es que yo la necesito o no la necesito. Yo quiero solamente que me muestre el gráfico de número de mascotas y familias. No quiero que me muestre dos columnas por cada dato. Entonces, yo quiero que me muestre, por ejemplo, para el 1, para una mascota, cuántas familias hay. Para dos mascotas, cuántas familias hay. Entonces me interesa el de las familias. No me interesa el de las mascotas, ese es el azul. Entonces, para eliminarlo, yo simplemente selecciono una, ¿sí? Al pinchar una vez una de las columnas azules, se seleccionan todas y yo simplemente le coloco suprimir. Suprimir y se van esas columnas y me queda la que a mí me interesa. Si ustedes se fijan, el gráfico obviamente coincide con la tabla porque en el dato 1, una familia, supuestamente, o sea, vamos a borrar la leyenda. En el dato 1, que sería una mascota, hay 8 familias, esa es su altura. En el dato 2 mascotas hay 14 familias, igual que en el de 3 mascotas. Entonces,
siempre que tenemos un gráfico con ejes, como es el gráfico columna, también el gráfico de barra, es bueno que le coloquemos el nombre a los ejes, así que le vamos a incluir nombre a los ejes ahora. Y para eso vamos a ir acá a la esquina superior derecha, donde aparece ese más de color verde, lo pinchamos, y en este menú que aparece le vamos a colocar títulos de ejes, ¿sí? Lo seleccionamos nomás y van a aparecer abajo y a la izquierda estas, estas secciones en donde dice título de eje. Entonces yo le hago doble clic y yo puedo reescribir encima. El eje horizontal siempre es la primera columna de la tabla, o sea, el número mascotas. Voy a escribir yo acá, número de mascotas. Y el vertical es la frecuencia absoluta, que en este caso es número de familias. Número de familias. Ya. ¿Qué más podemos hacer aquí? Por ejemplo, yo podría destacar los datos que para mí son moda, el dos mascotas y el tres mascotas. Yo podría, por ejemplo, bueno, le voy a hacer doble clic a una de las celdas, doble clic, o sea, a una de las columnas, y aparece este menú acá al lado. Entonces yo le voy a cambiar el color, el relleno. Pincho el tachito de pintura ahí, donde dice relleno, y fíjense que ahí aparece ahí color naranjo, yo le voy a colocar otro color. Le cambié el color solamente a una, ¿vieron? Podría hacer lo mismo con la otra, colocarle el mismo color a lo mejor, o colocarle otro color si yo quiero, ¿sí? Como para destacar las modas. Bueno, como ambas son modas, no sé, la lógica a mí me diría que debiera colocarle el mismo color, ¿sí? Otra cosa importante de los gráficos sería colocarle un título, porque ese título que está ahí arriba, número familia, en realidad el título del eje vertical. Podría colocarle cantidad de mascotas por familia en la localidad ¿de dónde lo coloco? Las traigo. Ya. Entonces, ahí tenemos el gráfico de la cantidad de mascotas por familia que hay en la localidad de aquí te las traigo. Podemos incluso colocarle, no sé, colocar un poquito más bonito el gráfico, por ejemplo, colocarle un color de fondo, colocarle efecto, eso va a depender de lo que uno quiera hacer en realidad. Para eso yo puedo hacer doble clic en la parte blanca acá y aparece esta ventana que dice formato del área del gráfico y fíjense que donde dice relleno está seleccionado automático. Yo podría colocarle un color sólido, por ejemplo, obviamente no ese color porque se me desaparecieron dos columnas. Puedo colocar un degradado. Si yo quiero colocar un color sólido, acá donde dice color, yo puedo elegir el color. Vean, ahí ya no queda tan fome el blanco de fondo. O puedo colocarle un degradado. Un degradado es algo así, un color que no es plano, sólido como el anterior. Y además yo le puedo colocar efecto. Por ejemplo, acá dice tipo lineal. Yo puedo colocarle, en vez de lineal, un radial. Fíjense cómo se va el efecto, va cambiando de posición. O el rectangular, o el camino, ¿sí? Ustedes pueden incluso cambiar el color del, del degradado. O sea, en vez de si no quieren celeste, quieren otro color, se lo pueden cambiar también.
Por ejemplo, le coloco aquí, no sé, un color verdecito claro. Ahí. Después te van un relleno degradado. Y ustedes pueden, acá abajo donde dice puntos de degradado, ustedes le pueden mover. Fíjense lo que hacen. Aumenta un poco el área blanca, ¿sí? Porque haciendo sea más, eh, se note más el efecto. Pueden mover los otros cursores también para ver cómo va quedando el gráfico. Le podemos colocar también, por ejemplo, esta parte que dice sombra, iluminación, formato 3D, borde suave. Ustedes pueden jugar un poquito acá con esto. En sombra, por ejemplo, ustedes pueden elegir el color de la sombra. No sé, un color gris, un color negro, otro color, ustedes escogen la sombra. Fíjense que yo tengo seleccionado el rectángulo grande, entonces me está dejando sombra. No sé si se dieron cuenta. La sombra apareció abajo, ¿sí? Abajo del gráfico. Ahí hay una sombrita gris. Le puedo, para que se den cuenta, le voy a colocar otra sombra, así, de otro color. ¿Vieron ahí? Le dio otra sombra. Ustedes pueden escoger el color de la sombra. Algo suave, algo más fuerte. Ahora, si yo escojo, por ejemplo, si selecciono una sola vez, si pincho una sola vez, una de las columnas, yo también puedo darle, eh, además del color a las columnas, yo puedo cambiar los bordes. Incluso podría darle un poco de efecto a las columnas, como iluminación, trabajar un poco los bordes, darle un formato 3D, por ejemplo. Formato 3D lo dejaría más o menos así. Por ejemplo, dice bisel superior, bisel inferior, y ustedes, por ejemplo, van probando acá con los biseles. Fíjense lo que pasa con la gráfica. Ahora no se ve tan plano porque tiene un formato 3D. Y ahí ustedes también podrían colocarle sombra o cambiar el ancho, cambiar el color si quieren también. Se ve un poquito mejor. Lo mismo yo podría hacer con la parte del fondo del gráfico. Podría colocarle también un bisel. Se fijan que cambió el borde. Ahí cambió el borde, además con la sombra. Y lo voy a checar un poquito para que sea un poco mejor. Lo importante es que cuando ustedes le coloquen color a esto es que el texto sobresalga muy bien con el fondo. Si ustedes ven que parte del texto no sobresale bien, supongamos que el texto del título no sobresale bien, yo simplemente lo selecciono y le puedo cambiar el color. Por ejemplo, el, em, por defecto el Excel siempre trabaja como con un gris. Yo le puedo colocar ya que sea negro, fíjese, ahí sí que es negro, y si quiero más encima le coloco que sea negrita, ¿sí? Tampoco hay que abusar de los efectos, ¿ah? Porque colocarle efecto a todo al final como que satura un poco, especialmente con el efecto de colocar negrita a las letras, porque como que se pierde el fin del como se pierde el objetivo. Entonces solamente cuando sea necesario. Ya ahí tenemos un gráfico. Podríamos hacer otro gráfico de esto, por ejemplo, ya voy a copiar esto mismo. Eh, Vamos a pegar y vamos a hacer otro gráfico. Vale. A todo esto, por si acaso, acá donde dice hoja 1, hoja 3, hoja 2, esto se llaman etiquetas. Y yo la etiqueta le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, simplemente le hago doble clic. Le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, acá le puedo colocar, no sé, tabla. El segundo que tenemos, un gráfico. Le puedo colocar aquí gráfico. Y aquí vamos a hacer otro gráfico. Le vamos a colocar gráfico 2. Le colocamos nombre a la etiqueta. Podríamos por uso también colocarle color de fondo a la etiqueta.
Pinchamos la etiqueta con el botón secundario y colocamos color de etiqueta y ustedes cogen ahí un color de etiqueta y lo pueden hacer con todas las etiquetas si quieren. Para colocarle un poco de color al asunto. Ya. Tenemos otra vez entonces esta tablita y supongamos que yo quiero hacer un gráfico. Hicimos recién el gráfico de columna. Vamos a hacer un gráfico que se ocupa bastante durante la carrera que se llama gráfico de dispersión. Seleccionamos el primer dato, o seleccionan todos los datos así. Selecciono el primero. Y voy acá abajo donde dice, aquí se fijan, dice insertar gráfico de dispersión. Ya, vamos a pinchar la flechita. Y voy a seleccionar el primero. Fijan, el primero. En este gráfico, obviamente yo le puedo colocar nombre a los ejes, al eje X, al eje Y, colocarle título al gráfico, colocarle efecto, pero eso ya lo enseñé en el gráfico anterior, ahora quiero enseñar otra cosa. En este gráfico de expresión yo quiero que el Excel me muestre la línea de tendencia y después le vamos a pedir que además coloque la ecuación que representa esa línea de tendencia. Entonces, para eso pinchamos el área del gráfico y nos vamos aquí a ese color, a ese más de color verde, lo pinchamos y aún dice línea de tendencia. Lo vamos a pinchar, donde está la flechita, ¿sí? A la derecha. Y vamos a ir a más opciones. Por defecto, el Excel siempre arroja una línea de tendencia lineal, aunque sea la peor, siempre por defecto coloca esa. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que me muestre una línea, no necesariamente una recta, porque puede ser una curva, una línea que ojalá pase por todos los puntos. Y si no es posible, que pase por la mayoría de los puntos. Para asegurarnos de que lo que yo estoy consiguiendo es lo mejor posible, vamos a decirle al Excel, antes de empezar a elegir el tipo de línea, acá abajo dice presentar ecuación en el gráfico, lo voy a seleccionar, automáticamente aparece la ecuación, ahí ustedes se fijan. La voy a colocar acá arriba, y arriba. Y además voy a indicarle, o sea, voy a pedirle que me entregue la ecuación. En línea de tendencia aquí, más opciones. Ya, era la ecuación y presentar el valor de R. ¿Sí? Fíjense que ahí el R me da 0,3, el R cuadrado, 0,3881. ¿Cuál es la importancia del R cuadrado? La importancia es que mientras más cercano a 1 sea el R cuadrado, significa que la ecuación representa de mejor manera a los datos que yo tengo en el gráfico. Lo ideal es que sea 1 justo, lo ideal, pero es difícil conseguir eso ideal. Entonces, como es difícil, mientras más cercano a 1, mejor. ¿Sí? Entonces, lo que uno tiene que hacer después es empezar a jugar con las opciones de línea. Ya, vemos que la lineal me da un R cuadrado de 0,3881. Ya, es bastante malo en realidad. Está muy cercano a 1. Porque el R cuadrado es mínimo 0 y máximo 1. Y esto está más cercano del mínimo que del máximo. Vamos a la logarítmica. Es peor todavía. ¿Sí? Es peor. Ya no me voy a quedar con la logarítmica. Vamos a la polinómica. Fíjense el R cuadrado, ya subió, ¿cierto? Subió a 0,5017. ¿Qué pasa si hago potencial? 0,31, ya. Bajó, así que parece que la polinómica es mejor. Y la media móvil no me da el R cuadrado, así que no me conviene mucho. Ya, vamos a la polinómica, que hasta ahora era la mejor. Fíjese que la polinómica por defecto viene de orden 2 o grado 2, o sea, una cuadrática. Si ustedes se fijan, si yo escojo acá, no me entregó la ecuación. Eso. Voy a eliminar esto de ahí. Y
No, borré todo. Ahí está. Yo quiero entonces, pues estamos en la... mm, estamos en la polinómica, ¿cierto? Pero yo quiero cambiarlo un poco. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Algo pasó con mi gráfico. Se pegó, parece. Vamos a ir de nuevo acá. Más opciones. Ya habíamos quedado en la polinómica, ¿cierto? Y le vamos a pedir que nos muestre la ecuación y el R cuadrado. Hasta ahora la polinómica era la mejor, estamos en grado 2, pero fíjense que 0,5, 0,517 está como a la mitad entre 0 y 1, así que no es tan buena. Le vamos a subir el grado, a ver qué es lo que hace. Ah, me quedó bastante mejor ahí. Fíjense que ahí subió a 0,8007. Le voy a subir el orden, a ver qué es lo que hace. 0,84, 86 es mejor aún todavía. Le voy a subir el grado todavía más. Fíjense que ahí me dio 1, justo. Entonces me quedaría con esa. Entonces, esta sería la ecuación que representa a la línea de tendencia que une a todos estos puntitos. Normalmente, eh, una polinómica queda bien, todo depende de los gráficos, de los datos que yo esté representando. A veces es una lineal, a veces una logarítmica. Por eso yo tengo que ir buscando, tengo que ir seleccionando y siempre fijándome en el R cuadrado. Si me da 1, ya con eso me quedo bien. Si ninguna me da 1, no importa. Me tengo que quedar siempre con el R cuadrado que sea más cercano a 1 si es que no me da 1 justo. Y después, obviamente, yo le colocaré título a los ejes, le colocaré un título adecuado a mi gráfico, le colocaré algunos, no sé, algunos efectos para que sea más bonito. Y con eso estaríamos listos con un gráfico de dispersión con la ecuación que representa la línea de tendencia. Eso sería con respecto a lo que hemos visto en Excel.